CAP 24 tarde. 1 de la tarde en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, 28 grados en la capital, ojo, 32 pronosticados para esta jornada. Y eso que el otoño comenzó antes de ayer, el día lunes. ¿Dónde está el otoño? Se preguntan muchos acá. Vamos a comenzar, vamos a mostrarles las imágenes que han marcado esta jornada de día miércoles 22 de marzo. Partimos por lo que ha sucedido toda la mañana en la comuna de La Florida. Serios disturbios se registraron en la población Los Quillayes, en esta comuna del sector suroriente de la capital, en medio de una nueva demolición de una de las denominadas casas narco. Esto termina a balazos, a piedrazos, serios disturbios que se mantienen hasta esta hora. También en información internacional, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en California, una fuerte y destructiva tormenta, lo vemos en la imagen, que en las próximas horas podría traer vientos, se escuche, hasta 130 kilómetros por hora. Y podría caer nieve en esa zona, algo bien inédito. Hasta 120 centímetros de nieve en California. Vamos a estar más adelante junto a Andrea Aguilar con la información internacional. Y también, en un rato más, a eso más o menos de las 12:30, se va a votar el autopréstamo de fondos previsionales. Dos proyectos, uno del Partido de la Gente, otro de la diputada Pamela Giles. Vamos a ver, necesitan 89 votos para avanzar en esta idea de legislar los famosos autopréstamos de fondos previsionales. Ahora. Comenzamos este informativo con información policial. Un profesor y un asistente terminaron lesionados luego de una riña entre alumnos al interior de un colegio en la comuna de Puente Alto. Vamos a revisar las principales noticias policiales de la jornada junto a Fabián Collado. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Liceo Industrial Las Nieves, que depende de la Fundación Protectora de la Infancia, acá en calle Jorge Rosso, donde se produjo esta riña que terminó con un docente apuñalado. Estamos con el alcalde Germán Codina para que nos cuente los antecedentes que han podido recabar como municipalidad. Alcalde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Precisar que no se trata de un colegio municipal, sin embargo, obviamente, a nosotros nos interesa permanentemente tener un trabajo bien coordinado, un trabajo colaborativo, así como el que se produce en este momento. Solamente indicar que a nosotros nos preocupa mucho la situación de violencia generalizada que se vive en el país. Se manifiesta también en los estudiantes. Quiero hacer un llamado a los apoderados, porque algunos de los videos muestran cómo también concurren algunos apoderados al establecimiento de educación y esto termina transformándose en una bola de nieve, donde lo único que termina sucediendo es que crece la violencia. Entonces hay que llamar a las comunidades educativas a tratar de actuar con ponderación, entender que estas situaciones de violencia no se pueden avalar por ningún motivo y siempre que algún apoderado termina involucrándose también, actuando con violencia, finalmente lo que hace es que esto crezca, que esto se transforme en algo incontrolable. Así que vinimos a trabajar, a dar el apoyo y esto también es necesario hacer el llamado al Ministerio de Educación. Ayer veíamos cómo el Ministerio de Educación, de alguna manera complaciente, hablaba sobre la suspensión de las clases en Valparaíso. La violencia se está instalando, esto es algo que nosotros debemos enfrentar con mucha decisión, pero también con programas psicosociales que de alguna manera profundicen el trabajo de las duplas que actualmente están trabajando en distintos establecimientos de educación en el tema de la convivencia escolar, que nos parece a nosotros que evidentemente con esta sociedad que está avanzando por mal camino con la violencia, se necesita un trabajo profesional permanente, profundo. Algunos establecimientos, por ejemplo nosotros con los municipales a través de la SEP financiamos esas duplas. Pero hay establecimientos particulares subvencionados que no necesariamente están con las duplas a tope, trabajando con las 44 horas. Entonces aquí hay muchos elementos que se debe abordar, pero sobre todo que el Ministerio de Educación coloque en la agenda este tipo de temas que son fundamentales. ¿Hay algunas medidas de seguridad que se deberían implementar, por ejemplo, para acceder a ingresar a los colegios, o ya estamos hablando de otro nivel quizás que se traspasa? Cuando estaba sucediendo esto aquí en el establecimiento de educación, que reitero no es municipal, para darle tranquilidad también a quienes son apoderados de colegios municipales, yo estaba en reunión con los comisarios, con la delegada presidencial, con fiscales de la zona, y en ese momento justamente le solicité que exista presencia policial
durante la salida y también el ingreso el día de mañana, porque hoy día los niños salieron más temprano, producto de este acontecimiento, y obviamente a mí me parece fundamental, pero tampoco que sea una manera de que esa presencia termine siendo un elemento que genere todavía más reacciones negativas. Lo importante es que sea una presencia razonable, una presencia que lo que busca es justamente que no se caldeen los ánimos, y hay que hacer el llamado nuevamente a los apoderados, porque yo creo que frente a apoderados que asisten a los establecimientos de educación, ¿ya?, a agredir a alumnos del establecimiento o a entrar en un conato con otros apoderados, finalmente lo que se hace es destruir la comunidad educativa, ¿ya? Usted menciona porque se derribó la reja, En ese sentido, los apoderados señalaban, entre otras cosas, que los hechos de violencia han ido al alza. Usted pudo conversar con el equipo directivo de este establecimiento hace algunos minutos. ¿Qué le señaló usted como autoridad comunal a los dueños del establecimiento? A ver, mira, este es un establecimiento que tiene una historia enorme en la comuna, son muchos años, ¿ya? La Protectora, de hecho, es una institución centenaria, y lo que hay que hacer hincapié es que esto es un problema que hoy día está enquistado en la sociedad. No solo el tema de las redes sociales, también es el problema de que se ha ido normalizando la violencia en distintos ámbitos. Lo estamos viendo el día de ayer, por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación lo que hace es de manera complaciente hablar sobre la suspensión de las clases en Valparaíso, cuando en realidad lo que tiene que hacer un Ministerio de Educación es defender la educación pública, la educación particular subvencionada también, que son formas de entregar herramientas para que los chicos y las chicas tengan mejores oportunidades en nuestro país. Entonces, aquí lo más importante es entender que es un problema social. Yo quiero abordarlo con seriedad, no existen varitas mágicas. Yo no vine aquí a hacerle bullying a un establecimiento particular subvencionado. Vengo desde el municipio a colaborar con la experiencia que hemos tenido también, y que ha sido obviamente una experiencia gratificante. Nosotros tenemos duplas psicosociales trabajando en los establecimientos de educación, y lo que creo sí es que el Ministerio de Educación lo que tiene que hacer es con fuerza generar un programa con una línea de financiamiento especial para que el tema de la violencia sea abordado adecuadamente, y no solamente en los establecimientos de Puente Alto, esto es en los establecimientos educacionales de todo Chile y de todas características. Porque el tema de la violencia está enquistado, está enraizado, es una forma de hoy día comunicación casi, y incluso uno ve cómo a veces a partir de las redes sociales mensajes que están descontextualizados, agresiones verbales, etcétera, terminan después produciéndose hechos concretos de violencia, de agresiones, también bullying, y eso no lo podemos permitir. Tenemos que alarmarnos frente a esta situación, pero actuar con seriedad. Alcalde, ¿usted ve que, por ejemplo, en el corto plazo los colegios tengan que o deban tener algún detector de metales, por ejemplo, para el ingreso, ¿no?, de los estudiantes? Mira, porque aquí hubo dos armas blancas que fueron involucradas. Claro, pero tú, mira, analicemos las cosas con objetividad, porque va a sonar muy popular tal vez hablar de colocar un detector de metales, pero tú tienes aquí un recinto que tiene 20 hectáreas, ¿ya? Y tú perfectamente pudieras lanzar desde el exterior hacia el interior algún arma blanca, etcétera. Aquí lo que hay que hacer es cambiar la cultura de base. Es que nadie piense que un establecimiento de educación, ¿ya?, pueda tener armas en su interior, sean blancas o sean de otras características. Insisto, no tratándose de un colegio municipal, igual me interesa de manera responsable colaborar al debate y sobre todo al establecimiento de políticas públicas claras para enfrentar el tema de la convivencia escolar y el tema de la violencia, que hoy día se está manifestando en distintos ámbitos. Incluso nosotros mismos, que somos adultos, tenemos que aprender a reaccionar adecuadamente, incluso a veces cuando estamos siendo insultados, etcétera, para ir educando con el ejemplo. Porque a mí me preocupa que muchas veces, incluso lo que acabamos de ver, de adultos que llegaron aquí a botar la reja, a ingresar, a agredir, lo que hacen finalmente es generar una bola de nieve, porque ahora van a venir también los apoderados, los padres de esos otros niños que se pueden haber sentido víctimas, ¿ya?, y pueden ser víctimas efectivamente. Se necesita que la comunidad educativa pueda construir en armonía las relaciones de vínculo entre todos quienes estudian en este lugar y quienes trabajan, y también los apoderados. Alcalde. Bueno, entonces las declaraciones del alcalde Germán Codina respecto a este grave hecho de violencia que ocurrió durante esta mañana. Fue pasada las 10 aproximadamente que se generan las alertas de un alumno de primero medio, el cual habría sostenido una discusión con un profesor, y es ahí cuando lo habría terminado apuñalando. Esto habría provocado la reacción por parte del resto del complejo estudiantil del Liceo Industrial Las Nieves, donde resultaron
8 personas en total heridos. Estamos hablando de, además del profesor, un paradocente, al igual que otros 6 alumnos. Uno solo apuñalado, el resto por los golpes. A los apoderados llegaron acá, obviamente desesperados, por grupos de WhatsApp, se estaban comunicando para ver qué sucedía con sus hijos. Incluso, como no tenían mucha información, terminaron derribando la reja, que eso es lo que hacía mención el alcalde Germán Codina. Vamos a revisar esas declaraciones. Sí, se suspendieron las clases, hubo una pelea, no sé, al parecer, por lo que yo sé, el niño no era de adentro, los niños se defendieron. Y llegaron ya al colegio, llegó y los dejó salir, o sea, ¿qué seguridad el colegio está dando al mandar a todos los niños para afuera del establecimiento? Si hay apuñalado, creo que hay apuñalado. Que habían apuñalado, que había habido, que estaban los carabineros detrás de un alumno, así, pero... Yo me enteré por mi hija, porque ni siquiera hubo una información dentro de ella o que estuvieran llamando a los apoderados o un grupo, no. Todos los niños llamando a los apoderados de su mismo teléfono. A mí me hubiera gustado escuchar a un ministro de Educación empoderado. Entonces, incertidumbre por parte de los apoderados. De hecho, en paralelo fue trasladado este profesor hasta el Hospital Sotero del Río, además de los otros estudiantes, para poder ver las características de las lesiones. Lo que se ha especificado es que el docente apuñalado se encuentra en buenas condiciones de salud, está fuera de riesgo vital, pero que de todas maneras llama la atención el nivel de violencia y que todavía no se sabe cuál fue el detonante, cuál fue la pelea, la discusión que habría sostenido este alumno con el profesor, y que de todas maneras el estudiante fue derivado hasta la 38ª comisaría de Puente Alto, fue detenido. Sería mayor de 14 años, tenemos entendido que es de primero medio, por edad debería hacerlo y sería imputable si es así. Por lo mismo podría haber eventualmente una audiencia de formalización de cargo por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur. No hemos recibido aquella noticia porque posiblemente están estudiando todos los antecedentes. De hecho, un grupo de carabineros se trasladó desde este lugar, desde el Liceo Industrial Las Nieves, que está ubicado acá en las afueras, en los alrededores de la municipalidad, en calle Jorge Ross, hasta el Hospital Sotero del Río, para poder ver las características de las lesiones del docente. Vamos a revisar declaraciones que entregó tanto Carabineros como la delegada presidencial de Cordillera, que también nos hablaba respecto a posibles medidas que se podrían tomar en torno a este hecho de violencia que lamentablemente se repite en liceos de nuestro país. Uno de los alumnos había intentado agredir a un docente con un arma blanca, con un cuchillo, ante lo cual el resto del alumnado se ofuscó yendo a buscar a este menor, ocasionando una riña de proporciones. Producto de esta riña resultaron 8 personas lesionadas, entre ellos tenemos 6 menores del establecimiento educacional, un asistente y un docente. El menor que había originado, que es indicado por el resto del alumnado, fue conducido a la unidad policial. Lamentamos este tipo de incidentes, no quisiéramos que jamás esto ocurriera en ninguna parte y menos aún en un colegio. Está Carabineros, se hizo cargo del procedimiento, realizaron una evacuación posteriormente porque también hubo alumnos que querían seguir con esta riña en el interior del colegio y por lo tanto Carabineros sigue acá y va a seguir el resguardo que vamos a oficiar probablemente en los días que vienen. Son armas blancas, serían 2. Pasado, un caso en Quilicura, creo que fue una noticia de último minuto como a las 2 de la tarde, ¿tú te acordarás, Fabián? Si me escuchas bien, una noticia que se dio en la comuna de Quilicura también, creo que esa vez fue un padre, un apoderado, que entró con un arma de fuego al colegio y también ahí se puso la discusión respecto al uso de detectores de metales a los interiores del colegio. Aquí escuchamos rápidamente la palabra del alcalde Codina, dando a entender por qué en un colegio de estas dimensiones al final un detector de metales sería intentar tapar el sol con un dedo. Allá, recuerdo que en Quilicura también se dio una discusión similar y cómo se va relevando, claro, el tema, por ejemplo, de usar detectores de metales y la utilidad que podría tener al interior de los colegios para evitar este tipo de situaciones. Sí, exactamente. Tú recordabas ese caso de Quilicura cuando un sujeto disparó en el ingreso al colegio que generó muchísima preocupación y que era por una especie de ajuste de cuentas por el bullying que le habrían hecho a su hijo. Eso fue el año pasado, si mal no recuerdo. Se generó la discusión, pero claramente no es la solución de todas maneras, ya que es un conjunto, es un grupo muy importante. Hay que entender que, por ejemplo, este mismo establecimiento educacional tiene hasta el nivel de cuarto medio. Son muchos los alumnos que asisten
asisten día a día hasta este recinto educacional. De hecho, hay un antecedente que nos han entregado que habrían existido riñas durante los días anteriores, pero ninguna que habría superado los límites, como encontrar al menos 2 armas blancas que fueron decomisadas por parte de Carabineros. Y ahí toda la seguidilla de lo que ocurre. Alumnos que van a defender justamente al docente. Posterior a aquello se generan tumultos, múltiples peleas en el recinto, todo al interior, cuando se llama a Carabineros para que se preste el auxilio necesario. Y por otro lado, también en el exterior, esta reja fue derribada por la desesperación de los padres. Claro, quedó abandonada ahí. Estamos hablando de que se puede entender de cierto modo, porque había muchos apoderados que estaban desesperados, no sabían qué era lo que pasaba con su hijo. Ya están saliendo muchos videos, muchos registros en WhatsApp, en redes sociales de esta pelea, y que ya se sabía que había una persona apuñalada, que en este caso fue el docente, fue el profesor, el cual se encuentra hospitalizado en el recinto asistencial principal de la comuna de Puente Alto, en el Hospital Sotero del Río. Se va a realizar toda la investigación necesaria. En este caso, Carabineros, también la Superintendencia de Educación, se encuentra en este lugar para poder ver las medidas a seguir. No es tan simple, por eso es pasar una valla, no es tan simple de llegar y poner detectores de metales o otras medidas de seguridad tan extremas. También va una labor colaborativa que se va a realizar. A ver, hay apoderados que están acá. A ver, vamos a ver si es que van a entregar declaraciones. A ver, escuchemos. No, porque hay harta seguridad, así que no hay problema en eso. ¿Tiene a buscar a su hijo? Sí. ¿Supo lo que pasó? Sí. ¿Y preocupada, me imagino? Sí, muy preocupada. Pero ya WhatsApp, ¿por dónde fueron que se fueron? Instagram, todo tipo videos. de los videos. Sí. Pero ya bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias, que esté bien. Claro, de los últimos apoderados que han venido a buscar a sus hijos, porque la suspensión de clases ya lleva más de 1 hora aproximadamente. Nosotros cuando arribamos hasta este lugar estaban todos los estudiantes afuera, un poco nerviosos por lo que había ocurrido, entregando mayores detalles. Mientras tanto, claro, se suspendieron las clases, pero mañana se reanudan, lo que tenemos entendido. Durante las próximas horas se entregaría un comunicado de la protectora de la infancia para poder ver las medidas a seguir que se están estudiando. Están en reunión la dirección del colegio junto con el resto de los docentes para poder dar mayor tranquilidad. Estamos hablando de un profesor que terminó apuñalado, independiente de las características, pero acá, como decía el alcalde, también hay soluciones que no pueden ser parches, sino que soluciones de raíz, porque son episodios de violencia que no es el primero ni el último que lamentablemente va a ocurrir, y no solo acá, independiente que hayan antecedentes de otras riñas que han ocurrido, no con las características en que derivaron. Hemos visto en múltiples establecimientos educacionales que han habido hechos de violencia que también han terminado con personas apuñaladas, Andrés. Lamentablemente, no solamente, como decías tú, Puente Alto, lo hemos visto en otras comunas. Yo te reseñaba lo que había sucedido el año pasado en Quilicura con armas de fuego de por medio, lo hemos visto, el tema de la violencia escolar en diferentes regiones del país. Reconectamos en caso de ser necesario. Fabián Collado, muchas gracias por la información desde Puente Alto. Buenas tardes. Y lo comentábamos al inicio del noticiero, hasta ahora la Cámara de Diputados y Diputadas vota el proyecto de reforma que permite el autopréstamo de fondos previsionales. Kevin Felgueras, con toda la información, Kevin, de 2 proyectos que se votan hoy día, uno del Partido de la Gente y otro de la diputada Pamela Giles. Kevin, buenas tardes. Claro, Andrés, muy buenas tardes. Son proyectos que ya están refundidos y por lo tanto va a ser una sola votación en general. Recordemos que esto ya fue rechazado en la Comisión de Constitución, donde se emite un informe negativo y llega con este informe a la sala. ¿Qué es lo que puede pasar en pocos minutos más cuando esto sea votado? Si se tiene 89 votos o más, esto se aprueba en general y esto volverá a la Comisión de Constitución a su debate en particular, a conocer el detalle de los proyectos. ¿Qué pasa si esto no consigue los 89 votos y consigue 88 o menos? Esto se rechaza en general, tal como ocurrió con el retiro de fondos previsionales el año pasado, y así tendremos que esperar un año más recién para volver a hablar de un autopréstamo que muchos le dicen autorretiro o ya derechamente un retiro encubierto. Autores de esta iniciativa han confesado, sí, es un retiro de fondos previsionales, y el detalle, si hay que devolverlo, cuánto es la plata, bueno, eso lo vamos a ver si es que esto recién se aprueba en general. Hace pocos minutos, de hecho, en la sala de la Cámara habló el ministro Mario Marcel llamando a los parlamentarios a rechazar esta iniciativa, manifestando cómo se ha ido normalizando la economía luego de este enfriamiento, luego de ya haber pasado el shock de los retiros de fondos previsionales. También escuchábamos a parlamentarios como Gonzalo
Gonzalo Vinter a argumentar que efectivamente ellos votaron a favor de los primeros retiros, pero que la economía se ha ido normalizando, la situación país ha ido cambiando y que ya no es necesario hacer uso de los fondos de capitalización individual de cada uno de los cotizantes de nuestro país. Revisamos de inmediato algunas declaraciones de parlamentarios que han manifestado su voto en contra de esta iniciativa. No hay que mentirle a la gente. Acuérdense que se rechazó el cuarto y el quinto retiro. O sea, viene anticipado por algo que ya este Parlamento no le va a dar luz a nuevos retiros. Estos son retiros encubiertos. ¿Están los recursos en Chile? Sí, los tiene en estos momentos como para ayudar a la clase media, pero no tienen que ser los propios trabajadores los que paguen, ¿cierto?, esta crisis. Yo personalmente voy a votar en contra, fundamentalmente porque yo creo que estamos en un momento distinto en el país. Cuando se hicieron los 3 retiros fue en un momento muy complejo. Teníamos una pandemia, teníamos una crisis económica, había una crisis social además, y yo creo que en ese contexto, dado la situación mundial, nadie sabía qué iba a pasar. Los retiros yo creo que se justificaban, pero hoy día no se justifica. Hace 24 horas cuando conversábamos con ustedes de esta situación, de este proyecto de ley que se iba a ver ayer, que el gobierno le puso discusión inmediata, que está siendo discutido a esta hora en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, manifestábamos que estaba todo zanjado, que ya estaban listos los votos para que esto no prosperara y que se rechazara en general este proyecto de ley y por lo tanto no se pueda volver a discutir esta misma moción parlamentaria de aquí a un año. Sin embargo, algunos autores de esta iniciativa y otros parlamentarios nos han comentado acá en los pasillos del Congreso Nacional que al parecer la situación es un poquito distinta a la jornada de ayer. Incluso el diputado Rubén Oyarzo del Partido de la Gente manifiesta que solo faltan un par de votos para alcanzar los 89 votos favorables y así que esto siga en tramitación legislativa. Obviamente eso está en los pasillos, en los rumores, pero es parte del ambiente que se vive. Muchos desde el oficialismo han dicho que van a aprobar esta iniciativa porque no existe otra alternativa, porque no hay ayudas directas a la clase media y sobre todo porque en uno de los artículos de la reforma provisional que está proponiendo la moneda está contemplada el mecanismo del autopréstamo. Revisamos palabras de algunos parlamentarios que van a votar esta jornada a favor de esta idea de legislar un autopréstamo de fondos previsionales. O sea, está incierto, eso está incierto, está en veremos, lo veremos hoy día en la sala. De hecho, yo soy el diputado informante del proyecto y vamos a ver qué pasa. Vemos que hay distintos, hay gente a favor y gente en contra. Está incierto el futuro del proyecto del autopréstamo. Yo como diputado y aquí de forma individual espero que se apruebe, pero hay que ver qué pasa. El propio gobierno fue bastante crítico cuando señaló que por qué los parlamentarios se negaban a la idea de legislar de la reforma tributaria. Entonces hoy día tenemos que aplicar el mismo argumento. ¿Por qué nos vamos a negar a legislar, a la idea de legislar el proyecto de autopréstamo? Eso no quiere decir que se apruebe el proyecto tal cual como fue presentado. Estamos hablando de 3 mociones parlamentarias, que una incluso habla hasta el 100%. Yo creo que hay que hacer correcciones a la propuesta. Hay que hacerlo acotado, incluso hay que hacerlo conversar con la propuesta que tiene el propio gobierno en la Comisión de Trabajo. Andrés Vial, está en plena discusión esta reforma, este proyecto de ley que busca permitir el autopréstamo. Tú bien lo sabes, las diferencias entre una reforma tributaria que busca recaudar recursos para implementar un programa de gobierno y un autopréstamo de fondos previsionales que puede ser nocivo para la economía, incluso para los bolsillos de las personas que están retirando plata, son abismales. De todas maneras, hay parlamentarios que hacen este cruce, estas comparaciones para fundamentar que hoy respalden esta iniciativa. Sí, escuchaba al diputado Oyarzo, claro, él dice estamos cerca de los votos, tú también lo comentabas antes de presentar sus declaraciones, pero recurro a tu oficio, recurro a tu conocimiento de largos años ahí en el Parlamento. ¿Qué olfateas? ¿Cuántas veces lo conversamos el año pasado, antepasado, con el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto proyecto de retiro, vamos para el sexto? ¿Qué es lo que olfatea? Uno, por lo menos en declaraciones, ve que los votos no sé si están tan cerca. Claro, se pueden acercar, pero estamos hablando de 89 votos de 155.
Claro, personalmente y acá con el equipo hemos olfateado que no están cerca, que esto debiese rechazarse con tranquilidad. Sin embargo, hay varios hitos políticos que recordábamos incluso ayer. El gobierno de Sebastián Piñera en su momento también colocó urgencia, discusión inmediata a uno de los retiros. Al segundo retiro. Sabía que se iba a rechazar. Bueno, tuvimos segundo y tercer retiro. Entonces, esto todo puede ir cambiando, las señales políticas, las conversaciones de última hora desde el Ejecutivo. Ayer estaba muy tranquilo y por eso colocaron discusión inmediata. Hoy yo no sé cuánta tranquilidad haya en Palacio, sobre todo en la oficina de las Express y en el Ministerio de Hacienda sobre esta iniciativa. Ahora bien, solamente para que usted en su casa esté bien informado, si es que esto hoy tiene 89 votos o más, no es que usted pueda ir a sacar su plata de inmediato. Queda mucho. Esto recién está en un primer trámite constitucional, tendría que volver a la Comisión de Constitución y de allí el proyecto puede ir muriendo o puede ir agarrando más fuerza. El punto es que lo de hoy puede ser una señal política, incluso mirando al 18 de abril, fecha cuando ya se puede volver a discutir un nuevo retiro con todas sus letras de fondos previsionales. 2:30 de la tarde, más o menos. Más o menos, yo diría así. ¿Una hora de aquí más? a las 2 podríamos tener una votación. Vamos a estar, de hecho, en las tribunas, atentos a lo que pase y les vamos a estar contando. Ya, usted manda las señales de humo, como antaño. Pero por supuesto, el fax se los mando. Dale. Ya, que le vaya bonito. Chao, abrazo. Chao. Continuamos con otras informaciones de la jornada. Delincuentes estrellaron una camioneta en una sucursal de Chile Tabacos, esto en Los Ángeles, durante un robo. Los antisociales se llevaron dinero y productos del local. Durante la huida quemaron vehículos en la ruta. Consuelo Vidal con todos los detalles desde el Biobío. Consuelo, muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, el día del martes, alrededor de las 23 horas, de 10 a 12 desconocidos habrían ingresado hasta las bodegas de la empresa Chile Tabacos para sustraer alrededor de 40 millones de pesos en cajetillas, además de cerca de 1 millón de pesos que se encontraban en una caja fuerte al interior de, ya lo decíamos, de estas bodegas. Los desconocidos amenazaron a los guardias que se encontraban en el lugar, a los trabajadores del lugar, con armas de fuego y huyeron. Lo llamativo también de esta situación es que tras huir habrían quemado los vehículos, que además vehículos utilizados que tenían en cargo con robo, y habrían quemado esto para obstaculizar las vías. Tenemos declaraciones respecto a esta situación ocurrida y los invito a que pasemos a escuchar. Primeramente intimidando a los guardias de seguridad con armas de fuego para posteriormente, a través del alunizaje, romper la cortina metálica de la bodega de la empresa Chile Tabaco con la finalidad de poder sustraer alrededor de 40 millones de pesos, primeramente en cajetillas de cigarro, una caja fuerte con aproximadamente 900.000 pesos y documentos bancarios. Que es un delito extremadamente grave, grave por la situación misma del robo, pero también grave por la situación de coordinación que implicó este robo. Nosotros ya lo estamos diciendo hace rato, tenemos nuevas formas de delito en nuestro país y por lo tanto son las formas que estamos viendo con el Comité de Crimen Organizado, justamente porque son formas a las que no estábamos acostumbrados previamente y por lo tanto hay que generar todas las herramientas para poder dar la persecución correcta a esas formas de delito. Así es, formas de delitos que según la delegada presidencial llaman la atención por la forma en la que se desarrollan hasta el momento, y según la última información entregada por la Policía de Investigaciones no hay detenidos por esta situación. Nosotros quedamos atentos a cómo se sigue desarrollando este caso ocurrido en la comuna de Los Ángeles, este robo de más de 40 millones de pesos en las bodegas de la empresa Chile Tabacos. Consuelo Vidal, muchas gracias por la información desde Los Ángeles, región del Biobío. Muy buenas tardes, 13 horas con 28 minutos. 30 grados ya en la capital, 32 pronosticados para esta jornada. Vamos y volvemos con las noticias aquí a 24 tarde. Continuamos con las informaciones en 24 tarde. El subsecretario del Interior cuestionó la medida adoptada por establecimientos educacionales de Valparaíso que suspendieron las clases por un narcofuneral. Monsalve aseguró que el cortejo fúnebre fue catalogado de mediano riesgo y aseguró que se había establecido un operativo para resguardar la seguridad en la comuna. Hans Christensen nos cuenta los detalles. Hans, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, un cuestionamiento que llega por parte del subsecretario del Interior, pero que la verdad no deja conforme a los apoderados. Ellos nos dicen quién nos asegura de todas maneras, ya sea un funeral de alto riesgo o de mediano riesgo, como lo dijeron durante esta mañana, que no va a ocurrir. Eventualmente alguna situación, alguna bala loca, nos decían basta que una sola persona percute un arma para que algunos de los pequeños que estudian en distintos colegios y recintos educacionales de la parte alta de Valparaíso se pueda ver eventualmente afectado. Y de ahí entonces que ellos dicen, la verdad, no comprenden este tipo de declaraciones, sobre todo cuando no se sienten resguardados por parte de estos distintos protocolos que se han estado activando entonces acá en la región de Valparaíso. Han sido días bastante complejos, difíciles también para toda la comunidad que está situada acá arriba en la parte alta de Playa Ancha, luego de que conociéramos la noticia de la muerte de El Ñajo, una persona, un joven de 27 años con un amplio prontuario policial que fue acribillado afuera de un colegio en el sector de Santos Osa, afuera de un colegio. Hubo videos que se viralizaron rápidamente en donde incluso veíamos cómo algunos de los pequeños que estaban allí estudiando en horas de la tarde, ¿no? Se tenían que resguardar bajo las mesas ante cualquier tipo de eventualidad que pudiese ocurrir, alguna bala que pudiese caer incluso dentro de este recinto escolar. Ya la semana pasada había mucho miedo, había mucho temor, algo que se replicó durante la jornada de ayer, unos preparativos prácticamente durante toda la tarde. Veíamos cómo las calles del sector de Playa Ancha comenzaban a quedar vacías, los locales comenzaban a bajar sus cortinas a raíz de esta situación y de allí entonces que algunos de los colegios también decidieran suspender sus clases o acortar la jornada para evitar entonces que los estudiantes estuvieran circulando por las calles cuando llegara el cortejo fúnebre y pasara por las calles principales hasta el cementerio 3 de Playa Ancha. Una decisión que en un primer momento durante la mañana escuchábamos al ministro de Educación que decía era una medida que valía la pena adoptar eventualmente siempre y cuando se retomaran estas clases y se pudiesen recuperar. Más tarde lo escuchábamos por parte de la ministra Carolina Toá que decía la verdad es que ellos no apoyan esa medida, algo que fue refrendado durante esta mañana por el subsecretario del Interior. ¿Qué está pasando entonces? ¿Se recibieron o no se recibieron algún tipo de recomendaciones para adoptar este tipo de medidas por parte de los recintos educacionales o no? ¿Cuál es la autonomía también que tienen estas comunidades educativas para tomar este tipo de decisiones sabiendo que ellos conocen mejor que nadie la realidad? Nos explicaban acá, por ejemplo, cerca del colegio Vicente de Paul, que fue uno que suspendió completamente sus clases. Hay una iglesia donde ellos pensaban iba a ser velado esta persona, El Ñajo, como yo les decía, este joven de 27 años, y por lo tanto esta es la única avenida por donde podía bajar el cortejo fúnebre y de ahí que yo decía la verdad, no teníamos otra opción que suspender las clases. Tenemos declaraciones de las autoridades, de Carabineros, del subsecretario del Interior. Yo los invito a que las escuchemos. Como balance general, podemos señalar que a raíz de este procedimiento hubo una persona detenida por portar fuegos de artificios y 3 infracciones al tránsito. La comitiva, el funeral se desarrolló sin percances y lo más importante y dejar clarificar respecto a esta situación que la cobertura que se presta por parte del personal de Carabineros es para abordar la seguridad del entorno y de los vecinos del sector. No fue una decisión del gobierno. Y por eso creo que hay que fortalecer todos los canales de comunicación, porque habían dispositivos preventivos y había un operativo establecido para resguardar la seguridad. Y por tanto, esas decisiones ya estaban tomadas previamente a la decisión de cerrar los recintos educacionales, que creo que no fue una buena decisión. Los eventuales funerales narco son seguidos tanto por Carabineros como la Policía de Investigación. Esa previa que ocurran, se catalogan. En el caso de ayer en Valparaíso, estaba catalogado como un funeral narco de mediano riesgo. De mediano riesgo, dice el subsecretario. Ayer se hablaba de alto riesgo allí. Entonces, la polémica de esta jornada finalmente, ¿cómo se logra catalogar esta situación? Ahora bien, los apoderados nos decían y nos señalaban, no quedamos conformes, incluso veían cómo había una escolta, explicaban ellos, decían estaban más escoltados que príncipe este tipo de caravanas por parte de las policías, y eso también es lo que le llama la atención a todas las comunidades educativas, pero también a los porteños. Conversamos con ellos. ¿Qué nos dijeron? Ponga atención. Sin duda hay riesgo, y eso todos lo entendemos, pero
el Estado debería garantizar la seguridad, en este caso de los niños. Ni siquiera el gobierno ha puesto mano dura con la delincuencia, imagínese el alcalde. O sea, ¿cómo paralizar una ciudad ante esto? Los niños perdieron la clase ayer, todos perdieron. Habían colegios que igual dijeron, vengan, mediodía, pero ¿quién les asegura que les puede llegar una bala? Ayer yo leía unos comentarios donde decía que era más escoltado que un príncipe. ¿Ya? Entonces, igual, y temor, mucho temor. Nosotros, por lo menos, mi grupo familiar, si no salimos todos, no sale nadie. No debemos naturalizar, sino que realmente dar freno a estas acciones que están ocurriendo en nuestro país, en nuestra comuna. Por tanto, hacemos un llamado, exigimos al Ministerio del Interior, a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado a realmente colocarles toda la urgencia necesaria para la implementación de los proyectos, la agenda de seguridad presentada por el actual gobierno. Bueno, una preocupante situación, Andrés, sin lugar a dudas. Ya para ir cerrando, también había muchos pequeñitos acá que nos decían, queremos salir en la tele, nos gustaría mostrarlos en la tele por algunos campeonatos, logros, sin lugar a dudas, de ellos como estudiantes, pero no, porque están perdiendo clases a raíz de estos narcofunerales finalmente que se toman la parte alta de Valparaíso y que no dejan estudiar, al menos a estos 10 colegios durante la jornada de ayer, incluso a estas 2 universidades. Vamos a quedar muy atentos, Andrés, entonces, y frente a cualquier novedad volvemos contigo. Permanecemos conectados, Hans, desde la región de Valparaíso. Muy buenas tardes. Ahora revisamos información del momento, este fuerte sismo que se sintió en la región de Antofagasta. Estamos hablando cercano a la localidad de Socaire, a las 13 horas en punto, una magnitud de 6.5, 13 horas con 31 segundos. Hora de hoy, este 22 de marzo, a 122 kilómetros al este de Socaire, región de Antofagasta. Eso sí, el epicentro estuvo en territorio argentino, pegadito a la frontera de nuestro país, justo más o menos a unos 122 kilómetros al este de Socaire, con una profundidad de 240 kilómetros, de bastante profundidad. El de ayer, claro, fue de menor magnitud en cuanto a magnitud 5.6, pero fue una profundidad de 57. El de Melipilla aquí es bastante mayor, 240 kilómetros a 122 kilómetros al este de Socaire, en territorio argentino, con una magnitud de 6.5. Esto ocurrió a las 13 horas en punto. 2 temblores fuertes que han sacudido esa zona de la región de Antofagasta. El de mayor magnitud, el que les estamos contando, 6.5, hace ya 41 minutos. Internacional. La ventana para hacer de este planeta un planeta habitable se va cerrando. Es parte de las conclusiones de un informe de Naciones Unidas sobre el tema climático que lamentablemente, al parecer, muchos elementos ya son irreversibles. Profundizamos en esto con Andrea Aguilar, aquí en el estudio. Andrea, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Bueno, en el marco del Día Internacional del Agua sale justamente este informe de Naciones Unidas en el que se advierte sobre una inminente crisis mundial de agua. Hablan ellos, obviamente, de un riesgo inminente de escasez debido a todo el impacto que ha tenido el cambio climático. Es un documento que sale, obviamente, en el marco de Naciones Unidas y también de la colaboración de UNESCO, en donde dicen que el mundo está viajando a ciegas por un camino muy peligroso de sobreconsumo, de tratar de tener más recursos en términos de agua cuando hay pocas, digamos, niveles de calidad también, sobre todo en algunas zonas de África, en algunas zonas también en Europa, en donde se está dando cada vez más la escasez de este elemento vital, y dicen que se vuelve una realidad endémica por el consumo excesivo de la gente, por la contaminación. Además, obviamente, se suma el calentamiento global que va a aumentar la escasez estacional de agua, tanto en las zonas que ya no tienen tanta agua como las que efectivamente todavía tienen algo de recurso. Vamos a repasar de inmediato parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Estamos drenando la vitalidad de la humanidad a través del consumo excesivo y el uso insostenible, y evaporándola a través del calentamiento global. Hemos roto el ciclo del agua, destruido ecosistemas y contaminado las aguas subterráneas. Casi 3 de cada 4 desastres naturales están relacionados con el agua.
Importante destacar que esta publicación se produce antes de lo que va a ser la primera cumbre importante de la ONU sobre el agua desde 1977. Miles de delegados van a asistir a esta reunión de 3 días desde Nueva York a partir de este miércoles. Seguimos avanzando en materia internacional, vamos hasta ahora hasta Ucrania, porque durante esta jornada, Andrés, se ha producido una imagen realmente muy impactante, que todavía según sigue la guerra, pero esto es un edificio que estaba habitado y que finalmente termina siendo impactado por un misil ruso. Esto es la zona de Zaporilla, que quizás ha sido una de las zonas más afectadas, que la tenemos muy en el Aquí radar. está la central nuclear. Exactamente, porque tiene la central nuclear más grande y más importante de Europa. El presidente Volodymyr Zelensky fue el que publicó este video en sus redes sociales y muestra ese momento exacto en el que el misil se estrella contra un edificio de 9 pisos junto a una calle transitada en la ciudad ubicada al sureste ucraniano. Las autoridades locales aseguran que al menos 25 personas fueron llevadas al hospital, 3 de ellas en estado crítico. También falleció inmediatamente una persona. Desde la administración regional designada por Moscú afirman que el edificio fue alcanzado por este misil de defensa aérea ucraniano que se lanzó para poder interceptar un misil ruso. Y revisemos ahora qué ha pasado en Francia, porque finalmente hoy el presidente Emmanuel Macron dio la cara, dicen muchos franceses, pero no da marcha atrás en ninguna de sus medidas. Mantiene, Andrés, la reforma de pensiones, dice que espera que entre en vigor a final de año más o menos y que finalmente los que están en la calle son sediciosos. Es parte de lo que él ha dicho. Obviamente en una intención tenía él de calmar las aguas, pero con declaraciones que realmente no van en esa línea. ¿Cómo entender, Andrea, la estrategia acá del presidente Macron? Porque no ha cedido un solo centímetro desde que se presenta esta reforma. No solamente al final es aprobada por decreto, que es parte de las atribuciones que tiene el presidente en Francia en un sistema presidencial, lo hemos explicado toda la semana, pero ¿cómo está entender de no retroceder un solo centímetro? Es decir, o sea, son sediciosos. Definitivamente la manifestación y la molestia en la calle queda de lado para él. No amaina para nada. Aparte, Andrés, recordemos que eso no solamente tiene que ver con las pensiones. La gente en las calles está exigiendo una cantidad de demandas sociales que no están siendo atendidas por el gobierno de Emmanuel Macron, o al menos eso es lo que dicen los manifestantes. En esta entrevista lo que hace el Andrés es decir que él está dispuesto a asumir el costo de la popularidad, que realmente si a la gente no le gustan sus medidas, él tiene obviamente una posición La aprobación muy de Macron clara. hoy día es bajísima, cercana al 28%, bajísima, tomando en consideración las aprobaciones que él ha tenido. Claro, y recordemos que esta, después de la crisis de los chalecos amarillos hace unos años atrás, es quizás la crisis más importante que ha enfrentado en este segundo mandato. Él comenta en esta entrevista las 2 principales cadenas de televisión del país que espera que la reforma entre en vigor antes de que finalice este año. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba el presidente durante esta entrevista. Esta reforma es necesaria. Y digo esto para los franceses. No disfruto hacer esto. Hubiera preferido no hacerlo. Pero también es por un sentido de responsabilidad que expresé mi compromiso de hacer esto frente a ustedes. Hay que aclarar también, Andrés, que el presidente Macron se refiere como sediciosos particularmente a quienes están hablando de violencia o quienes están generando violencia en las calles, que es lo que estamos viendo justamente en las imágenes. También a quienes están protagonizando los bloqueos, porque hay varias ciudades de Francia que están viviendo, seguramente las imágenes que más nos llegan son de París, pero hay varias ciudades, decenas de ciudades en donde hay bloqueos que están afectando la economía del país. También hay una crisis de los recolectores de basura, lo que ha hecho que prácticamente París se haya convertido en una ciudad insostenible en las últimas semanas. Cientos de manifestantes se mantienen en las calles cortando el acceso a la mayoría de plantas de combustible, sumándose también sindicatos a huelga. Por 6ª noche consecutiva vimos de miles de franceses que salieron a las calles finalmente a demostrar su descontento. No solamente lo mencionábamos con la reforma de pensiones, sino también con otros temas sociales que aseguran el gobierno no está atendiendo. Y uno piensa y uno ve las imágenes, esto solamente ha ido increciendo. O sea, en algún minuto hay que ponerle un parelé, no sé de qué forma, en algún momento el presidente Macron tendrá que hacer algo políticamente, porque esto se ve que va creciendo y ¿dónde se detiene? Claro, y efectivamente la oposición también le ha pedido, la izquierda francesa le ha dicho que se siente a dialogar, que muestre al menos más allá de la algún tipo... necesidad, y los números así lo dicen, lo reflejan, el tema del gasto fiscal en tema de pensiones, pero que se va a terminar incendiando el país. Claro, que dé al menos una señal, que cambie el gobierno, que cambie los ministros o que efectivamente dé algún tipo de consulta popular, pero él al menos, según lo que ha dicho esa entrevista, no va a dar marcha atrás la reforma pensional. Vamos a ver qué dice mañana, el día jueves, que es cuando tiene programada su comparecencia ante los franceses, y si finalmente hay algún tipo de señal que pueda calmar la inconformidad y la violencia que se está registrando en las calles de Francia.
Y hemos hablado, Andrés, durante todas estas semanas del fin de semana de lo que sería la detención del presidente o del expresidente mejor, Donald Trump. ¿Tú te imaginas cómo sería? Bueno, veo esta imagen corriendo, esa no me la imagino ya. La inteligencia artificial todo lo hace posible, Andrés. Yo tengo que admitir que obviamente uno ve esas imágenes en redes sociales y empieza a pensar cómo sería. Eligiendo su traje de preso. Eligiendo su traje, mira. Este martes se suponía que iba a ser la detención, finalmente decían que el miércoles se iba a dar la acusación. Hace pocos minutos se confirma, Andrés, que los miembros del jurado no se van a reunir hoy, que eso va a quedar entonces, se va a seguir postergando, pero en estas imágenes vemos a través de la aplicación Midjourney, creo las escenas de cómo sería ese posible arresto del exmandatario, fotografías que muestran al presidente, el expresidente Donald Trump discutiendo, corriendo, peleando con los policías que supuestamente intentan detenerlo en la vía pública, pero también se recreó obviamente la reacción que tendría su esposa Melania Trump al ver cómo sería la detención. Hay que recordar obviamente a la gente que nos está viendo que todo esto es inteligencia artificial. Nada de estas fotografías, ni dibujos, ni nada. Ninguna de las fotografías son reales, pero con base en los datos que se tienen a nivel de imagen del expresidente Donald Trump. Ahí vemos justamente a Melania gritando. Y cómo sería esta detención. De hecho, hoy hay en el New York Times un artículo muy interesante que dice que el expresidente Donald Trump realmente se sueña este tipo de escenario, porque aseguran que podría disparar su popularidad de cara a las elecciones. Claro, él dice que incluso le había preguntado a sus cercanos hacia qué tipo de cámaras debería posar cuando lo estén esposando, todo ese tipo de cosas, porque hay que recordar que el expresidente Trump es un showman, ¿no? Es una persona que está muy dedicada a hacer ese tipo de juegos con los medios. De los precursores de los reality shows allá en Estados Unidos, o sea, partamos por eso. Completamente, y está muy acostumbrado a las cámaras, les gusta ese juego mediático, y algunos usuarios obviamente creyeron que se trataba de imágenes verídicas, pero nada de eso. La inteligencia artificial hace todo muy real. Mira, ahí hay una imagen hasta de cómo sería el juicio. Claro, son los típicos dibujos como no pueden acceder la prensa a los juicios. Pero esto se ve ¿cómo tú diferencias real? eso? No hay ninguna forma de diferenciarlo. Para nada. Cualquier incontinente en materia tuitera, esto lo sube. Completamente. Bueno, lo bueno es que finalmente nosotros aclaramos que esto es inteligencia artificial, que nos muestra un avance enorme, Andrés, en lo que tiene que ver, obviamente, con la capacidad que tienen estos tipos de programas para poder reproducir este tipo de imágenes que se ven a todas luces muy, muy reales, pero que finalmente hacen parte del avance de la tecnología. Vamos a ver si Melania se pone tan así. Yo no creo. ¿Tú crees que se pondría tan así? Yo creo que no es de ese tipo de reacciones tan extremas. Y aparte que recordemos que la relación estaba bien distanciada después de que él salió de la presidencia. Hay que ver. Las razones por las cuales comenzaría o está enjuiciado el presidente Trump o comenzaría esta investigación tiene justamente que ver con deslices de falda. Claro, con momentos en los que él no se había portado muy bien, no con Melania, porque recordemos que esto es un escándalo que data del 2006, pero que finalmente compromete la imagen de hombre republicano que no ha sabido llevar el expresidente Donald Trump. Y seguimos hablando de escándalos, estos sí, muy reales, y suceden en Ecuador, porque la Fiscalía de este país abrió una investigación porque están llegando una serie de explosivos a los medios ecuatorianos. Hablamos, Andrés, de al menos 3 canales, de 2 radios, también en donde se han dado este tipo de ataques terroristas, dice el gobierno de Guillermo Lasso. El Ministerio del Interior calificó como atentado el envío de dispositivos USB de pendrive que llegan a las redacciones de estos medios, y aparte que son los medios más importantes en Ecuador. Hablamos, por ejemplo, del canal Teleamazonas, de Ecuavisa, de radios muy importantes en Ecuador, en un contexto de violencia bien importante. Recordemos que además es un contexto político también complicado, porque el presidente Guillermo Lasso está a puertas de verse enjuiciado políticamente, al menos eso es lo que quieren desde la oposición. Lo que se sabe es que hay 5 sobres que fueron enviados desde la ciudad de Quinsaloma, 3 de los cuales tenían como destino final Guayaquil, que también ha sido una ciudad bien complicada en materia de criminalidad, de manejo de los motines carcelarios. 2 iban para Quito. Uno de los dispositivos explota el lunes cuando el periodista Lenín Artiera del canal Ecuavisa intenta finalmente abrirlo en su computador. Afortunadamente todos los periodistas salieron ilesos y todas las personas que estaban alrededor también. Del resto de sobres, uno fue enviado al canal Teleamazonas, otro a TC Televisión, también al diario El Universo y a otros periodistas ecuatorianos, lo que por supuesto ha levantado la atención, y sobre todo lo que están diciendo las autoridades es tratar de investigar qué está detrás o qué motiva este tipo de ataques terroristas.
Y seguimos hablando de informaciones complicadas. Nos vamos hasta ahora hasta Uganda porque aprobó este país africano un proyecto de ley que prohíbe identificarse como miembro de la comunidad LGBT. Recordemos que es un país que ha sido bien restrictivo en materia de libertades para esta comunidad, que ya tenía bien marginado y bien criminalizado cualquier práctica relacionada con la comunidad LGBT, y la homosexualidad ya era ilegal además. Pero esta ley lo que hace es ampliarse para toda la comunidad LGBTQ+, que además ya no tendrían ni cómo identificarse las relaciones entre personas de la comunidad. La ley prohíbe la promoción, dice la complicidad, también para participar en cualquier tipo de actividad homosexual, tal cual lo dice la ley en estos momentos. Y los partidarios de esta nueva ley dicen que es necesario castigar toda la gama, todo el espectro de lo que es esta comunidad, porque dicen ellos amenazan los valores tradicionales de la nación conservadora, religiosa, además ubicada en África Oriental, y son violaciones además de ley que podrían ser castigadas con pena de muerte, con cadena perpetua, todo por el hecho de pertenecer a la comunidad LGBT. O sea, Andrea, estamos hablando de algo que se legisló, que aprobó el Congreso. No es que aquí hay un dictador ni un autócrata que se le ocurrió esto. Efectivamente, un parlamento muy llevado por razones religiosas. Uganda es un país bien religioso, pero además recordemos que en África gran parte de los países tienen criminalizada a la comunidad LGBT. Seguimos avanzando en materia internacional, nos vamos a esta hora hacia Estados Unidos, porque a pesar de que en el hemisferio norte ya llegó la primavera, bueno, en California realmente continúa la lluvia, la tormenta, se suman fuertes vientos también, y esto es prácticamente un escenario caótico que vive uno de los estados más poblados en Estados Unidos, un fenómeno que se debe al paso de varios ríos atmosféricos que azotaron durante los últimos meses la región oeste de este país, de Estados Unidos. California emitió órdenes de evacuación para los habitantes de varias comunidades en el condado de Tulare, y también el Servicio Nacional de Meteorología extendió advertencias a otras localidades desde el sur de San Francisco, también para poder hacer frente a lo que son las inundaciones. Hasta le pidieron también a los habitantes que tomen precauciones a la hora de desplazarse, porque las carreteras, como las vemos en imágenes, está bien complicado, y se esperan además vientos de hasta 128 kilómetros por hora y hasta 120 centímetros de nieve en plena primavera. En una zona que la nieve, no digamos que ha estado muy presente, muy copiosa. Para nada. O sea, y realmente recordemos que California siempre está en el punto de estos fenómenos climáticos extremos, aunque siempre es un estado que suele tener buen clima, por eso... O sea, una referencia muy parecida al clima que tenemos acá en Santiago. Exacto. Lo que era el clima mediterráneo, lo que era. Lo que era antes. Sí. Pero ahora vemos que realmente frente al cambio climático ya no hay clima de antaño que valga. Y terminamos nuestro informe internacional, Andrés, con esta imagen realmente increíble. Es un panda bailarín. Realmente él se está rascando, pero lo hace de una forma muy especial, y por eso le pusieron el panda bailarín. Hay algunos que incluso han dicho que esto es como twerking, como ese movimiento que se hace cuando se baila el reggaetón, pero esto realmente es la forma más curiosa que encontró este pandita de rascarse mientras estaba en un zoológico chino. El video captó el momento exacto en el que él mueve su cuerpo para rascarse contra el árbol, incluso muchos le pusieron música ahí. Aparentemente, según los trabajadores del zoológico, el registro atrajo a muchos más visitantes que querían ver a Doujin, que es como se ha bautizado este panda, bailando, pero realmente esto es un video que se ha hecho viral en TikTok y que ya recibió 500,000 de me gusta y cerca de 60,000 comentarios. El panda bailarín, la que faltaba. Bueno, baila mejor que muchos nosotros. que yo por lo menos sé. Ya, Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. 13:57. Nos vamos a la pausa con la imagen de lo que está sucediendo en el Congreso. Se vota en instantes en la Cámara de Diputadas y Diputados el autopréstamo de fondos previsionales. Vamos y volvemos con esta noticia aquí a 24 tarde. Javiera Morales, Matías Ramírez, Guillermo Ramírez. Ya volvemos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Serios disturbios se registraron en la población Los Quillayes, esto es la comuna de La Florida, en medio de una nueva demolición de una de las denominadas casas narco. El operativo fue liderado por el alcalde de esta comuna, Rodolfo Carter, en un plan que busca demoler las ampliaciones ilegales de al menos 16 casas vinculadas al narcotráfico. Durante esta jornada, el edil llegó hasta la población Los Quillayes, lugar donde vecinos atacaron con piedras y botellas al personal policial en medio del operativo. Fue cerca de las 11 de la mañana que la demolición comenzó a materializarse por funcionarios de la municipalidad ante la fuerte presencia policial, los que lograron detener a una persona por desórdenes y 3 por orden judicial pendiente. En medio de la jornada, desconocidos atacaron con elementos incendiarios una iglesia
llamas que fueron apagadas por el carro lanzaguas, todo en medio de vecinos que increparon al alcalde Carter. Escuchemos declaraciones, lo que se vio, lo que se vivió durante toda esta mañana en esta zona de la comuna de La Florida. Ampliación. Que yo no sé, hijo, yo no sé, que no sé por qué razón me la van a demoler. Es porque soy la mamá de mi hijo que vendía droga. Entonces yo no lo sé, porque a mí no me ha llegado notificación, no me ha llegado información, nada. Yo no tengo nada que ver con droga, nada. Ellos han estado en mi casa, entraron a mi casa cuando se llevaron a mi hijo, ellos entraron a mi casa, la PDI entró a mi casa. Y a mí no me encontraron nada, me preguntaron. Y yo quiero hablar con el alcalde, yo quiero que me escuche porque en la municipalidad no escucha a nadie. Hacer una solicitud al presidente Boric y a la ministra del Interior. Se lo hemos dicho, hace pocos minutos hablé con un subsecretario pidiéndole que nos den respaldo policial, porque el proceso de demolición está terminando, estamos cumpliendo con la primera etapa. Los narcos necesitan esto, lo que acabamos de ver hace pocos minutos. Le queremos decir que todos los funcionarios municipales, y yo también, tenemos miedo. Este tipo de cosas nos da miedo. Nos dio miedo el fuego, nos da miedo las piedras, nos da miedo las amenazas de que nos van a quemar o nos van a matar. Pero a diferencia de otros, no tenemos opción. Nos vamos a quedar y se las vamos a pelear. Porque son ellos o nosotros, o la cultura de la muerte, la de la piedra, la de la amenaza, o los vecinos que están con miedo en sus casas esperando que por alguna vez las autoridades los defiendan a ellos. Nos trasladamos al sur del país. En prisión preventiva quedó un lonco mapuche formalizado por el delito de extorsión. El dirigente mapuche es acusado de cobrarle 18 millones de pesos a un agricultor a cambio de no quemarle su predio. Ricardo Campos nos cuenta todos los detalles desde la región de la Araucanía. Ricardo, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Banco Security en pleno centro de la capital de la Araucanía, al frente de la Plaza Aníbal Pinto de Temuco, donde se pudo registrar cada movimiento de este individuo en compañía de otro sujeto. Es una persona que, tras cobrar con un valevista estos 18 millones de pesos, fue detenido por personal del OS9 de Carabineros. Esto sucede en las horas de la mañana del día de ayer y ya pasó al control de detención y formalización de cargos durante esta jornada de día miércoles en el Tribunal de Lautaro en una audiencia telemática. Lo que se pudo registrar a través de las cámaras de seguridad y que son medio de prueba a su vez expuestos en esta audiencia de control de detención y formalización de cargos es entonces los pasos que da este individuo identificado como Guillermo Nirripil Cheuquepán, es un lonco mapuche de la comunidad de Marcelo Cheuquepán, ubicada en la ruta Lautaro-Curacautín, en la provincia de Malleco. Él arriba hasta este banco entonces para cobrar este valevista que había sido elevado por una persona, aparentemente una mujer, de iniciales LGT, y quien eleva este valevista a nombre por 18 millones de pesos. Se cobra este valevista y es entonces el momento en que es detenido por personal del OS9 de Carabineros in situ, en plenas calles de las arterias principales, calles de la ciudad de Temuco. Aquello ha generado diversas repercusiones. Se ha detallado en parte también el delito por el que ha sido detenido, que es el delito de extorsión. Se configuraría también el delito de amenaza en contra de esta persona que termina interponiendo esta denuncia a la comuna de Vitacura, todo en relación a su campo de más de 300 hectáreas situado en el sector Casablanca de la comuna de Lautaro, que aparentemente habría sido víctima de amenaza y también de extorsión por parte de este individuo que le habría amenazado de si no le entregaba esta cantidad de dinero, entonces iban a hacer toma de su predio. Es así que se configura este delito y así lo expone también el Ministerio Público y las autoridades. Veamos. Esta situación se produce como una mutación del fenómeno de robo de madera que ha disminuido de manera importante en los últimos meses, pero sin embargo hemos notado que han surgido otra forma asociada al beneficio en cuanto a la explotación de madera, que consiste en amenazar a los propietarios con afectarlos personalmente o causarles daños si es que no se paga una cantidad de dinero. Precisamente eso es lo que ocurrió en esta situación. La víctima tuvo que entregar un documento al imputado a efectos de evitar ser víctima de atentados incendiarios. Agradecemos y felicitamos la valentía del agricultor que hizo la denuncia de extorsión. Esto marca un precedente para que todos los agricultores hagamos las denuncias, hagan las denuncias, para que de una vez por todas cortemos las extorsiones, cortemos la amenaza al sector agrícola.
Esta detención ha sido catalogada como inédita. Es la primera detención en el marco de una situación de este tipo, de un delito de extorsión a un agricultor o agricultora de la región de la Araucanía. Esto se configura en Lautaro. En base a escuchas telefónicas, además, como medios de prueba se exhibieron no solo las cámaras de seguridad de este banco que logran acreditar que esta persona ingresa hasta la entidad bancaria para hacer cobro de este valevista, sino que también a través de WhatsApp telefónicos, de esta aplicación móvil donde se pueden registrar todo el diálogo que se genera para llevar a cabo y configurar de esta manera el delito de extorsión y también de amenazas. Durante esta jornada se ha llevado a cabo entonces esta audiencia de control de detención y formalización de cargos en contra de esta persona que se mantiene todavía aquí en la segunda comisaría de Carabineros de Temuco, donde ya está llegando personal de Gendarmería para su inminente traslado hasta la comuna de Lautaro. También hubo evidentemente repercusiones y reacciones en el gobierno tras esta inédita detención aquí en la Araucanía. Escuchemos. Y creo que el delito de extorsión es uno de esos delitos que tiene que ser perseguido. Y por tanto, solo reiterar las felicitaciones por el trabajo, porque aquí hubo una investigación, los 18 millones ya estaban depositados, lo que significa que había una investigación previa que fue exitosa y que permitió la detención de un posible autor de un delito que es grave, que es de extorsión. Hace pocos minutos ha llegado también comunidades mapuche de diversos sectores de la provincia de Malleco, específicamente de la comuna de Lautaro y también de la comuna de Lonquimay y Curacautín, que han arribado hasta este punto para hacer compañía a la persona detenida, identificado, reitero, como Guillermo Ñirripil Cheuquepán de la comunidad, Marcelo Cheucupán de la comuna de Lautaro, en ruta hacia Curacautín. Lo que ha sucedido hace pocos minutos también es una conferencia de prensa por parte de Carabineros con el general de la institución uniformada aquí en la Araucanía y también con el fiscal que llevan a cabo toda la investigación. Han señalado que es una investigación de 4 meses, donde se pudo indagar con escuchas telefónicas y además con diálogos a través de WhatsApp y dar prueba y además esperar que se configure el delito que había sido denunciado por esta persona, una denuncia que se hizo en Santiago, en la comuna de Vitacura, con una persona que tiene campo acá en el sector Casablanca, en Lautaro, dando cuenta de todo este tipo de amenazas y luego del delito de extorsión que se configura cuando se eleva este documento, un valevista, para que sea cobrado y además es cobrado en esta institución bancaria, en el Banco Security, acá en pleno centro de la comuna de Temuco. Momento que es registrado por las cámaras de seguridad, videos que fueron expuestos en la audiencia de control de detención y formalización de cargos en contra de este lonco mapuche durante esta jornada de día miércoles. Hoy son pieza clave para la investigación que fue entonces dada por el Tribunal de Garantía de la comuna de Lautaro con un plazo de 3 meses de investigación indagatoria que va a llevar a cabo el Ministerio Público en conjunto con el 9C9 de Carabineros, quienes ya ha liderado durante 4 meses atrás toda esta investigación que terminó con la detención de esta persona. Hace pocos minutos hubo un segundo detenido, pues también en los videos se logra apreciar a una segunda persona que acompaña a este lonco mapuche, quien portaba una mochila. Esta persona aparentemente fue detenida tras ser visualizada precisamente aquí, afuera de la segunda comisaría de Carabineros de Temuco, en medio de la manifestación que había en apoyo al lonco detenido. Allí se logra apreciar e identificar por parte de Carabineros a este segundo individuo que habría sido quien acompañaba a este lonco acá en el proceso, ¿no?, de cobro de este valevista. Veremos en qué va a repercutir toda esta situación, pues mañana habría una formalización de cargos en contra del segundo detenido. Sí, Ricardo Campo, muchas gracias por la información desde la región de la Araucanía. Muy buenas tardes. Ahora nos trasladamos desde la Araucanía hasta la región del Ñuble. En medio de su visita a esta zona, el presidente Boric se reúne con el alcalde de la comuna de Ranquil, Nicolás Torres. Marian Basso nos cuenta todos los detalles. Mari, buenas tardes. Con los bomberos, con los voluntarios, con la gente de la CONAF, con los mismos vecinos y vecinas, que iba a haber un momento en que la atención del país bajara, pero acá iban a seguir sufriendo. Y es ese momento en donde el gobierno tiene que estar presente. Seguimos trabajando para ponernos de pie y yo me acuerdo muy patentemente, como le contaba a algunos vecinos, que en los días en donde el fuego ardía por todos lados, tratamos de, después de una visita a una de las comunidades afectadas, aterrizar en la comuna de Ranquil y no pudimos. No pudimos porque el humo y el fuego era demasiado y el helicóptero no pudo llegar. Tuvimos que ir a Chillán.
Y yo me preguntaba qué estará pasando abajo, qué vivencias, qué temores estará viviendo los vecinos de acá y cuánto sufrimiento debe haber. Por eso era un compromiso venir hoy día acá con anuncios concretos para poder apoyarlos. Ustedes saben que nuestro país sufre de catástrofes y muchas veces quienes más sufren son los que menos tienen. Ustedes mismos, no es la primera vez que se les quema la casa. El 2012, hace poco, hace poquito más de 10 años ya habían pasado por esto. Y un vecino me decía recién y me hablaba del temor de que esto les volviera a suceder y cómo hacemos para que no pase de nuevo o para que tengamos más medidas de emergencia, mejores vías de escape, mejores cortafuegos, algo que estamos trabajando con el ministro de Agricultura. Sepan que nuestro gobierno se ha propuesto y estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo chileno, en particular de aquellos que muchas veces no se ven. Ñuble es la región de Chile con más población rural. Y como he dicho muchas veces en nuestras visitas a poblaciones rurales, la ruralidad desde Santiago no se alcanza a ver. Es por eso que es importante venir acá, verlos a los ojos, conversar con ustedes, que nos cuenten el problema que han tenido con el pino y el eucalipto, el líquido que necesitan. O por ejemplo, en otros sectores rurales, allá en el norte, en Pica, por ejemplo, en la región de Tarapacá, que nos hablen de la plaga de la mosquita blanca, que si no lo vemos en terreno, no nos enteramos bien. Por eso es importante estar con ustedes, para poder sacar adelante todo lo que necesitamos. También es importante que todos entendamos que el Estado necesita más recursos y por eso también quiero mandar un mensaje. Acá estamos con el alcalde que, según todos los vecinos nos dicen, ha hecho una tremenda pega. Y uno de los planes de nuestro gobierno es aumentar en $1.000 millones el Fondo Común Municipal, en particular para que los municipios más alejados, los con más necesidades, puedan tener más recursos, puedan levantar más programas. Pero para eso es necesario distribuir de mejor manera la riqueza que tenemos en Chile. Y por eso es necesario, insisto una vez más, una reforma tributaria. Y por eso lamento que hayan habido quienes en el Congreso se hayan opuesto siquiera a discutir la necesidad de una reforma tributaria. Vamos a tener una nueva oportunidad, estamos iniciando nuevos diálogos. Pero no nos cerremos a eso, porque esto no se trata de más plata para el Estado. Se trata de tener un mejor Estado para poder ayudar de mejor manera a los vecinos que más y más lo necesitan, como son justamente los vecinos de acá de Carrizales. Ahora, entrando en materia específica, acabamos de finalizar un recorrido por este sector de Carrizales afectado por los incendios, en donde vivían cerca de 70 personas. Y según me contaban los mismos vecinos, esto pasó en cosa de minutos. Si decimos 30 minutos, me decía una vecina que estamos exagerando. Fue muy rápido. Y tal como el incendio fue rápido, las ayudas también tienen que llegar rápido. Y las ayudas vienen de diferentes lados. Está, me lo mencionaban algunos vecinos, la gente de Santa Clara, ¿cierto? Que se puso con apoyo para poder construir. Están los apoyos de la empresa privada y están las ayudas tempranas del Estado. Y estamos llevando a cabo el plan de reconstrucción y ayudas tempranas en materias de vivienda de emergencia, en donde ya hemos visto cómo acá en la comuna hay una buena parte instaladas, acá incluso ya con la red eléctrica y prontamente conectadas a la red sanitaria, que es parte importante para que puedan tener la habilitación que se necesita como nos comprometimos antes del invierno. Además, paralelamente, como nos recordaba Rosa Aurora del Carmen, que ya estamos trabajando también en las viviendas definitivas, que además van a tener pertinencia rural para poder hacerse cargo de las necesidades específicas de la población que habita este territorio. También ya transferimos el dinero para poder alimentar animales y se hicieron operativos veterinarios gratuitos. Se prorrogó el pago de los créditos a los usuarios de INDAP
y se aplicaron seguros agropecuarios, además de el bono de reconstrucción que según el nivel de afectación de la vivienda... Escuchábamos al presidente de la República, Gabriel Boric, en esta visita a la región de Ñuble, supervisando el proceso de reconstrucción. Se refiere a varios temas el presidente. Vamos a estar más adelante ampliando esta visita del presidente allá al sur del país. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Vamos a la pausa y volvemos con lo que muchos están esperando, la votación del autopréstamo, que está a puertas de iniciar la votación allá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pausa y volvemos con esa información. Estrellas. Hora. 2 de la tarde con 24 minutos. Hace instantes, segundos, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto de autopréstamo de las AFP. Solamente este proyecto alcanzó 39 votos a favor, necesitaba 89. Tuvo 96 votos en contra, 10 abstenciones. Kevin Felgueras, con todas las informaciones del Congreso. Kevin, no alcanzó ni la mitad de los votos requeridos este proyecto de reforma constitucional. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Claro, tú lo decías de manera perfecta. No hay por ninguna parte alguna duda que esto tuviese algún sentido de seguir legislándose. Estamos viendo una situación bien particular acá al interior de la sala de la Cámara que no tiene nada que ver con el proyecto de autopréstamo, así que le voy a pedir a Iván que nos pueda mostrar para salir un poquito de este ambiente. La votación fue hace 3 minutos nada más. Y claro, tú lo decías, la votación no fue ni siquiera estrecha. Se rechaza esta idea de legislar el autopréstamo de fondos previsionales. Muy pocos votos a favor y por lo tanto, ¿qué sucede? Ahora se archiva este proyecto de ley y no solo eso, sino que además habrá que esperar un año para que se pueda legislar nuevamente una moción parlamentaria que diga relación con el debate de un autopréstamo de fondos previsionales. ¿Qué pasa con la reforma previsional del Ejecutivo? Esta reforma ya estaba ingresada e integra de cierta manera este aspecto de un autopréstamo y eso se puede seguir legislando porque es un mensaje presidencial, pero porque además se ingresó antes de este rechazo en general. De aquí a un año no se pueden ingresar proyectos de ley, mociones parlamentarias que digan relación con un autopréstamo de fondos previsionales. Distinta es la situación a los retiros directamente, que recordemos el 18 de abril ya se podrá legislar nuevamente cuando ya haya pasado 365 días desde ese rechazo del año pasado. Pero ahora se cae completamente la idea, no estuvo cerca y nuestro olfato, Andrés Vial, estuvo bien. Lo que nos decía el diputado Yarzo, que estaban cerquita, un par de votos, ni cerca, claro. Oye, ni siquiera lograron un tercio de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, Andrés. Sí, solamente para explicar en términos de dimensiones, tú ponías y reseñabas lo que sucede con la reforma previsional que incluye un autopréstamo, para explicar un poco a quienes nos ven en la casa en términos de dimensiones. Por ejemplo, el proyecto de la diputada Pamela Giles podría haber involucrado el autopréstamo total de los fondos previsionales, de todo lo que está ahí, 146 mil millones de dólares. 12 millones promedio más o menos por persona de que podían sacar ese dinero. En el caso del Partido de la Gente involucraba más o menos 23 mil millones de dólares, a razón de casi 2 millones de pesos por persona. El proyecto del gobierno es muchísimo más acotado, para explicarlo bien, los números no mienten. 4,6 o 4, casi 5 mil millones de dólares se podría sacar con el proyecto del gobierno, en promedio casi 400 mil pesos por persona, para entender en dimensión. Claro, hay un proyecto de autopréstamo del gobierno que se presentó también como una forma de hacerle un guiño también al Partido de la Gente, pero en términos de dimensiones es muy distinto a los dos proyectos que se refundieron y que fueron rechazados hoy día. Sí, y además tiene otro componente que viene integrando una reforma completa al sistema de capitalización individual, por lo tanto tiene ciertos cuidados, tiene ciertos reparos, además es un cambio integral, un cambio sistémico si nos ponemos a analizar un poquito más en detalle esta situación, a diferencia de estas mociones parlamentarias. Y por lo mismo, en el primer despacho que teníamos durante esta tarde no queríamos hablar mucho de los detalles porque teníamos la noción de que esto podría pasar. Ni siquiera se llega a legislar el detalle de estas iniciativas. Se ha rechazado en la Comisión de Constitución y ahora en la sala de la Cámara no obtiene ni siquiera un tercio de los parlamentarios en ejercicio, requería de 4/7, 89 votos necesitaba, no llega ni siquiera a los 40. Acá no hay espacio para legislar un autopréstamo en la Cámara, hay que esperar un año y de aquí al 18 de abril habrá que ver qué es lo que pasa con el ánimo de legislar nuevamente un retiro de fondos previsionales, mientras vemos cómo va avanzando la reforma previsional de la que hizo mención, por cierto, la ministra del Trabajo, Janet Jara, durante esta jornada
jornada, que ayer celebró el despacho de las 40 horas desde el Senado a la Cámara y hoy celebra también que se haya caído finalmente este autopréstamo. Nuevamente el olfato de nuestros sabuesos allá en el Congreso no falla. Ya. Tenemos buena nariz. Que le haya bien. Chao, chao. Vamos a la pausa, 2 de la tarde con 28 minutos en 24 tarde. Bolsillo. 2 de la tarde con 34 minutos, hablamos de economía en 24 tarde y cambios en los hábitos de consumo de los chilenos. Esta razón de la pandemia venía hace un tiempo, el uso cada vez más frecuente de tarjetas al momento de pagar en todo tipo de comercio. ¿Siguen manejando o siguen liderando los billetes, el efectivo, las monedas? Pero de todas formas las tarjetas, y sobre todo después de la pandemia, crecen y crecen. Más allá de las razones de quizás sanitarias en su minuto, que se hablaba de que los billetes podían transmitir el COVID, nada de eso. No tiene que ver no solamente con temas sanitarios, sino que también con la disponibilidad de aparatos para pagar con tarjeta en muchos comercios, en prácticamente todos los comercios. Vamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado. Este es un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago. Pago con tarjetas y también, importante, el pago digital. Pasamos a revisar esta encuesta. Un 59% de los encuestados utiliza más que antes el pago digital. Prácticamente 2 de cada 3 utiliza más que antes el pago digital, distinto tarjeta, eso a través de la web. ¿Qué pasa con las tarjetas? Un 58% está ocupando mucho más las tarjetas respecto a años anteriores, sobre todo antes del tema de la pandemia. Y la última estación, el 71% revela que usa menos los billetes. Sigue siendo los billetes y las monedas lo más utilizado, pero cada vez se va relegando. Todavía en primer lugar, pero cada vez menor. Vamos con la siguiente estación. Seguimos revisando los números de este estudio de la Cámara de Comercio de Santiago. Esto es bien revelador. ¿Dónde se ocupa menos efectivo? Uno podría pensar que los que más usan tarjetas son las personas quizás de mayores ingresos. No es así. De acuerdo a este estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, en el segmento socioeconómico D, el 82% de las personas aseguran que están ocupando más las tarjetas. En el segmento C2, C3, el 75% de las personas. Y si lo llevamos a hombres, mujeres, y lo revisamos acá, las mujeres han aumentado, o el 77% de ellas, dice que ha aumentado el uso o usa menos efectivo respecto a las tarjetas. Y en el caso de los hombres, el 63% usa menos efectivo. Mayoritario el tema de las mujeres, prácticamente 3 de cada 4 ocupa menos efectivo, más las tarjetas respecto a años anteriores. Vamos con la siguiente estación, seguimos desmenuzando estos números del estudio de la Cámara de Comercio de Santiago. En rango etario, en términos de edad, ¿quiénes son los que están utilizando menos el efectivo? Quienes estamos, entre los 40 y los 55 años son los que proporcionalmente estamos ocupando menos efectivo. ¿Por qué? De acuerdo a esta encuesta, el 80% de quienes están en esta edad, entre los 40 y los 55, reconocieron que están usando menos los billetes, menos las monedas respecto a años anteriores. Y la última gráfica que hemos preparado, siempre en torno al uso y a las formas de pago, el 55% asegura comprar más a través de Internet. Esto en la pandemia llegó a un 80%. Se ha ido normalizando, pero de todas formas es mucho más respecto a lo que teníamos antes de la pandemia. En términos de edad, aquí sorprende, las personas de jóvenes entre 18 a 22 años fueron los que más aumentaron su compra en materia de Internet a través de la web. 78% dice que aumentó su nivel de compras. Y los segmentos socioeconómicos, también importante, repetimos el segmento C2, C3, clase media, media baja, el 63% aumentó su compra a través de la web. ¿Qué nos dijeron de la Cámara de Comercio de Santiago? Pasemos a revisar declaraciones. Si comparamos los hábitos de los consumidores de hoy versus la prepandemia, vemos cambios significativos en una serie de actividades. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con digital avanza fuertemente. Ya vimos que durante la pandemia se fue a sus máximos posibles. Todo lo que es el comercio electrónico, el teletrabajo, la educación online, la entretención, la comunicación, etc. Y que hoy día se mantiene con una presencia mucho más significativa de la que tenía antes de la pandemia. A ver, aumentan las compras a través de Internet, aumentan también los traspasos digitales de dinero, de pago a través de la web también, y también el uso de tarjetas. Pero los billetes PC o las monedas que vienen cayendo siguen por lejos en el primer lugar. También a tomar en consideración. Vamos con el deporte. Vamos a continuar con otras informaciones. Una muestra realista donde se puede ver cómo será la capital el 2030 si no se toman acciones para enfrentar la crisis hídrica. Es una de las actividades que
está realizando la Municipalidad de Providencia en el marco del Día Mundial del Agua. Todos los detalles junto a Dani Linares. Dani, buenas tardes. Sí, una representación que la verdad asombra bastante de la esquina donde nos encontramos. Ahí ustedes ven la pantalla de la Plaza de la Aviación, pero que puede cambiar esto en la medida de que la sequía vaya avanzando y ustedes ven cómo los efectos se van notando inmediatamente en el pasto, en el pavimento, con situaciones que llaman a concientizar. Es lo que se busca con este día, el Día Mundial del Agua, que busca abrir esta conversación, este debate. Estamos junto a Eugenio Rodríguez, también la alcaldesa de Providencia, y parto con usted, alcaldesa, primero con una reflexión, ¿no?, sobre esta esquina de la comuna y cómo cambia, ¿no?, con los efectos del cambio climático. Es brutal. La verdad es que nosotros ya estamos viendo los efectos, se nos están muriendo muchos árboles y esto no es solamente en Providencia, es en toda la región metropolitana y en toda la zona central. Los árboles que en general plantamos hace 30, 40, 50 años atrás ya no resisten las altas temperaturas que tenemos y también la menor cantidad de lluvias. Por lo tanto, nosotros estamos adelantando, imagínense que tenemos que adelantarnos. Entre este y el próximo año vamos a plantar 10.000 nuevos árboles, pero que son otros árboles, otra paleta, que sí resisten, ¿no es cierto?, estas altas temperaturas que requieren mucho menor cantidad de agua. Y también estamos reemplazando pasto por otras plantas que requieren menos agua, porque en algún minuto, cuando abramos el agua, la llave, ya el agua no va a salir. Y a esa altura va a ser demasiado tarde empezar a plantar los árboles porque se demoran muchos años en tener una copa grande. Así que esto es una carrera contra el tiempo y lo estamos conversando entre distintos municipios porque efectivamente tenemos que mandar a hacer estos árboles nuevos. O sea, hay mucho que hacer y poco tiempo. Eugenio, respecto a los cambios, ¿no? Hablamos de clientes grandes en el caso de un municipio, porque el agua que usan, pero también los propios residentes en sus casas pueden hacer un cambio que es sustantivo, que muchas veces la gente dice, lo que yo puedo hacer en mi casa quizás no tiene un efecto, y la verdad es que sí lo tiene. Bueno, muy importante, como dice la alcaldesa, es una tarea de todos en la adaptación al cambio climático y el uso responsable del agua en un escenario de estrechez hídrica extrema como el que estamos, la peor sequía en 1000 años, esa es la realidad, y los últimos 14 presentes en la región metropolitana de una manera muy dramática. Lo que pasa al interior de un hogar es muy relevante, el 80% del consumo de la ciudad está dentro de una casa, consumido por una familia, por lo tanto, ese cambio de hábito al interior del hogar es tremendamente relevante para tener los ahorros que se necesitan en esta adaptación que es urgente. Tiene que ser ahora. Nosotros hemos venido trabajando por 14 años con nueva infraestructura, pero llegó un momento en que la escasez hídrica se ha hecho tan profunda que los ríos hoy día nos traen una cantidad de agua muy insuficiente para poder dotar de agua a la ciudad. En ese sentido, el abastecimiento sigue estando en riesgo, pese a que el año pasado hubo un poco más de lluvia, ¿no? Pero pareciera no ser suficiente todavía como para asegurar el abastecimiento de agua potable siempre. Tuvimos un invierno, el año pasado decimos menos malo que el anterior, ni siquiera fue bueno, llovió más, llovieron 160 milímetros, pero eso no es suficiente. Tendrían que llover 5 años seguidos con lluvias hasta 400 milímetros para que haya recarga de napa, acumulación de nieve y recuperación de glaciares. Eso no va a pasar, por lo tanto esta actitud y esta nueva manera de relacionarnos con el agua es tremendamente relevante. Estamos preparados, sí, para que en algún minuto pudiera haber algún racionamiento. Ya pasamos este año nuevamente el peor periodo, que es entre diciembre y abril de cada año, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos diseñado un protocolo que el año pasado se lanzó en abril del año pasado con autoridades, el gobernador incluido, donde dijimos cómo vamos a actuar si es que eso llega a pasar algún minuto. Que no nos pille desprevenidos y que sepamos cómo organizarnos como sociedad para un momento como ese. Ya pasamos el 22-23, en el periodo más crítico, se nos viene otro invierno por delante, dicen que viene el Niño, ver para creer, y aunque llegue, no va a ser suficiente, eso está confirmado. O sea, como digo, necesitaríamos muchos años de lluvias normales. Alcaldesa, muchas gracias. Eugenio, también por acompañarnos. Nos despedimos ahí con la imagen de la actualidad, ¿no?, de esta intersección donde está instalada la Plaza de la Aviación, para ir recordando esta imagen que ojalá nos siga acompañando por mucho tiempo más. De eso va a depender de todas las acciones que podamos tomar nosotros en cada una de nuestras casas. Sin lugar a dudas, don Dani Linares, esto depende de todos. Muy buenas tardes. 2 de la tarde con 57 minutos. Nos vamos despidiendo de 24 tarde, pero antes le vamos contando cómo va la temperatura. Muy amarrado con lo que nos contaba Dani. A esta hora hay 31,7, 32 grados en la capital. Se ajusta la máxima para esta jornada. Teníamos al inicio del informativo, se decían 33. De acuerdo a la Dirección Meteorológica, se ajusta a, decimos 32, se ajusta a 33 grados en algunas zonas más que otras. En Colina 31, Curacaví 29,
la Florida 31, más cercano quizás al sector norte, Lampa, generalmente ahí son las mayores temperaturas, Batuco 33, lo que se espera. ¿Qué se espera también para los próximos días? Que no va a ser muy distinto a lo que estamos viendo durante esta jornada y la jornada de ayer. Miren el jueves, 33 grados la máxima, 14 la mínima. El viernes, 34, a prepararse. Entonces pensaron que se venía el otoño. No, el otoño todavía no aparece ni asoma. 34 el viernes, 14 la mínima. El sábado 32, 13 la mínima. Y ahí va cayendo, entre comillas, domingo, lunes 30 grados. Así que de otoño todavía nada. 2 de la tarde, 59 minutos casi. Nos vamos despidiendo. Se puede seguir informando a través de la pantalla de canales 24 horas o seguir en la compañía de Televisión Nacional de Chile. Muchas gracias por su compañía, por su sintonía. Que tengan una excelente y provechosa tarde. Chao, chao.